Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta materia técnicas de investigación. Estamos grabando la clase, así que después la pueden repasar. Mi nombre es Sara Zurita Martínez, soy la docente con la que vamos a llevar adelante este módulo. Esta materia es un poco disruptiva dentro de la especialidad, pero tiene una finalidad determinada y fundamentalmente está, digamos, inserta en el programa por dos razones. La primera, para que ustedes puedan realizar su trabajo final integrador o por lo menos tengan una idea de cómo abordar el trabajo final integrador, qué estructura puede llevar un trabajo final integrador. Y la segunda idea es que ustedes, ya especializándose dentro de este tema que es la seguridad e higiene en el trabajo, tomen contacto con lo que es la investigación científica en el campo determinado y puedan entender de dónde salen las nuevas técnicas, los nuevos equipamientos, los nuevos insumos que se utilizan en todos los procedimientos y en todos los establecimientos, en todas las instalaciones donde se llevan adelante procedimientos donde hay que eh, tener en cuenta lo que es la seguridad e higiene en el trabajo. No sé si me escuchan todos, si están ahí. Sí, sí, perfecto, profe. Sí, Bueno, sí se escucha. eh, bueno, como yo voy a comenzar a transmitir y no veo mucho la pantalla, yo les agradecería primero y principal que abran sus cámaras, porque así como ustedes me conocen a mí, yo lo quiero conocer a ustedes. Y segundo, que si pregunto o quieren participar, que abran el micrófono, esto es totalmente democrático, porque yo voy a estar haciendo la presentación y no voy a ver si ustedes me responden por el chat. Entonces, la idea es que podamos tener un ida y vuelta en la materia. No, la idea mía no es darles una clase teórica como las clases tradicionales, muy por el contrario, la idea es como trabajar mucho más lo que es la práctica de lo que es la investigación. Le agradezco a Jorge Enrique Prado que tiene abierta su cámara. Muchas gracias, Jorge. Y a todos los demás los invito a abrir la cámara también porque más de uno debe ser docente. Ahí está Mauricio. Gracias, Mauricio. Y debe saber lo que es hablarle a unos cuadraditos negros. Estefanía Gesto, muchas gracias. Gracias por estar presentes. Bueno, primero y principal quiero contarles cómo vamos a llevar adelante la materia. No sé si esta materia, ustedes comenzaron este año la especialización, ¿verdad? Sí, profe, este año. Esta Sí, debe profe. ser la tercera o la cuarta materia. La La cuarta. 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 Bien, bueno, no me quería equivocar porque a veces se me pasa. Bueno, gracias a todos los que van abriendo de a poquito la cámara. Brunela, María Belén, Waldo, bienvenidos, buenas tardes. Contarles cómo la vamos a desarrollar a la materia, ¿bien? Lo primero, no sé si entraron ya a la página, entraron al aula virtual. Hoy tuvimos el acceso. Sí, sí. Sí, profe, Ah, hoy. bueno, Sí, bueno, yo bueno, entonces estuve ahí, miré. Sí, se habrán encontrado con un montón de locura ahí adentro del aula virtual, porque la verdad que personalmente a mí me gusta trabajar mucho con tecnologías. Hoy la clase no va a tener encuestas, no va a tener varias cositas con las que yo trabajo, tipo Padlet, Kahoot, Mentimeter, para ir haciendo encuestas y todo lo demás, pero porque hoy es nuestra presentación, hoy vamos a ver cómo se desarrolla, pero el aula tiene de todo, tiene realmente una modalidad de lo que es el trabajo autoadministrado, de lo que es la distancia, porque yo sé que la asistencia no es obligatoria, entonces muchos de ustedes no van a poder ver enteras las clases o no van a poder asistir completamente, y entonces, bueno, queda grabado más lo que hay en el aula y las consignas de aula, que las voy a mostrar para arrancar, para que ustedes vean cómo vamos a trabajar, ¿bien? Ahí estamos viendo la semana uno. Les dejé una presentación, pensé que iban a abrir antes el aula para que la puedan ver, pero no hay problema. Bien, y tenemos la semana uno.
donde tienen el material de estudio, que es un artículo, un PDF, que compila bastante lo que es la teoría. Y acá en este caso, la gente del aula, me tocó el aula porque la había armado yo sola, van a encontrar videos muy cortitos, que son videocápsulas, de todo lo que vamos a hablar hoy, en el día de hoy, ¿bien? La investigación, qué es un problema de investigación, cuáles son las variables de un problema de investigación y la justificación de la investigación. Todo esto relacionado con la primera clase, ¿bien? Estas videocápsulas son prácticamente lo mismo que yo voy a dar, un poco más reducido, ¿bien? Para que ustedes las puedan ver, son muy cortitas, tienen teoría, y luego hay una actividad con la que vamos a trabajar a partir de hoy y los siguientes 3 encuentros, donde acá ustedes tienen un tablero, un archivo Excel, donde dice ingrese aquí, van a ingresar aquí efectivamente, y lo que van a hacer cuando ingresen es elegir uno de tantos temas que tenemos acá. No sé si los ven, tenemos un listado de títulos y cada grupo va a estar constituido por 3 estudiantes, ¿bien? Que van a elegir uno de los títulos de investigación. A partir de ese título de investigación que ustedes elijan, yo he simplificado para que ustedes no tengan que pensar, ponerse de acuerdo qué título podemos hacer, sino que acá tenemos distintas opciones, todas, absolutamente todas, están relacionadas con lo que es seguridad e higiene en distintos ámbitos, y la idea es que cuando ustedes ingresen, se conformen los grupos poniendo el nombre y apellido de cada uno de los 3 estudiantes por grupo. Supongo yo que tienen algún grupo de WhatsApp, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. Sí, entonces, pero no estamos todos. buenísimo. Ahí se ponen en contacto, ¿bien? Se ponen en contacto los que no están, lo podemos plantear ahora, dejan en el chat su número, el administrador si quiere dejar en el chat el enlace para entrar al grupo de WhatsApp, así pueden entrar todos, ¿bien? Y eligen un tema de investigación. Y a partir de este tema, ustedes van a ir desarrollando lo que yo le llamo un cuadernito de campo, que es lo que llevan los investigadores, y vamos a ir desarrollando una actividad que va a ser armar el proyecto de investigación, armar una idea de investigación, un proyecto en un Canva. ¿Conocen el Canva? Sí, Sí, sí. profe. Buenísimo. Entonces, para la semana 1, bien, una vez que ustedes hayan elegido el título, por lo cual no se pueden demorar mucho, porque primero que les van a quitar los títulos que más les gusten, y segundo que hay que hacer trabajo con eso, ¿bien? Entonces, en el cuaderno de Canva van a trabajar las notas 2, 3, 4 y 5 usando el título que eligieron para el proyecto. Bien, y ustedes me dirán, ¿y qué son las notas de Canva? Las notas de Canva son estos enlaces que ustedes tienen acá, bien, donde van a poder ir, ahí toqué yo la nota número 2 y acá van a encontrar lo que es la nota número 2. Y ahí la van a poder leer, bien, y dice, ahora que ya elegiste tu título, vamos a explorar el título, vamos a desarmarlo como si fuese un rompecabezas, dónde ocurre el problema, quién tiene el problema, cuál es el problema, bien. Si el investigador conoce causas del problema, efectos del problema, si el investigador desea hacer un aporte o si en la bibliografía se menciona un aporte, bien, y qué variables trabajamos en nuestro título de investigación. Esta sería nuestra nota número 2, bien. Luego venimos para la semana 1 trabajar la nota número 3, que hace referencia a cómo introducimos al lector a un proyecto de investigación, bien, y ahí dice redactar un primer borrador de la introducción. Acá vamos a presentar el tema, lo vamos a explicar, qué aspectos son importantes, cuáles son las causas y los efectos del problema, o sea, lo que hicimos en la nota 2 lo vamos a ampliar un poco más, lo ubicamos en contexto, bien, planteamos dónde lo podríamos realizar, describimos las variables con las que vamos a estar trabajando, bien, y vamos a tener una primera versión de nuestra introducción con un texto de 15 a 20 líneas
que combina entonces una presentación general del tema, el contexto de investigación, el interés y las variables que vamos a trabajar. ¿Más o menos estamos? Sí, profe. Perfecto. Para, así brevemente les digo, para que podamos avanzar sobre esto, aquellos que manejan Canva, obviamente, ya tiene que haber alguien en el grupo seguramente, van a ir aquí a crear, ahí al costado, pueden elegir un diseño, por ejemplo, una presentación de 16 por 9, más grande tiene que ser esto que una infografía, porque recuerden que ustedes van a ir desarrollando distintas notas, vamos a llegar hasta la nota X, ¿bien? Y acá fíjense que, por ejemplo, ustedes pueden poner acá investigación, supónganse, bien, ponemos investigación y nos va a dar un formato, hay Canva gratuito, fíjense este primero que está aquí, tiene 19 páginas, bien, aplico las 19 páginas y ya empiezo a tener mi cuaderno de campo al menos, en la parte número 1 voy a poner, en la hoja 1 voy a poner el título y el nombre de los 3 integrantes del grupo, bien, puede ser 2 integrantes y si alguien lo quiere hacer solo, que no lo recomiendo porque hay bastante actividad para hacer, hay que ser interactivos. Los invito a utilizar todas las inteligencias que quieran utilizar, absolutamente todas, ChatGPT, Gemini, Copilot, LM Notebook, Napkin, lo que quieran. Acá está todo permitido, ¿sí? Lo que sí yo les pido es que pongan en juego la creatividad, ¿bien? Entonces ahí está para quienes, Profe, sí, perdón, me parece que se frizó la pantalla, ¿puede ser? ¿O a mí? No, a mí también se me congeló, no. Quedó ahí en lo primero. sí, 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 es verdad porque yo está tengo, frisada, profe. a ver, voy a intentar, raro porque, a ver ahí, estoy en la pestaña, voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Gracias por avisarme, mientras más rápido me avisen estas cosas, mejor así no perdemos el hilo, ¿bien? Ahí estamos en Canva, esto es lo que no vieron, entonces, gracias al que estaba atento, porque yo hace rato que vengo ya con esto, mostramos un 16.9, y aquí, por ejemplo, ponemos investigación, donde dice Profe, plantillas. creo Se que sigue ahí viendo igual. no es que se traba, sino que directamente como que no se abre lo que quiere No se mostrarnos. abre, sí, es Como que queda verdad, es ahí. verdad. Bueno, ahí lo que sí están viendo, porque yo tengo otra pantalla acá, tengo un pad, ¿ven donde dice presentación 16.9? La que está al medio, dice infografía Sí, 16.9.2. Bueno, esa es la que van a elegir para armar su cuaderno de campo. ¿Bien? De todas maneras, acá abajo, ahora les muestro, en el aula virtual tienen un video, un YouTube muy cortito que les enseña a crear un portafolio digital o este cuaderno de campo. ¿Bien? ¿Sí? Sí, 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 sí. sí. ¿Grupo? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. respondan, porfa, participemos para que sea más rápido para todos. Entonces, esta es nuestra primera semana. La tarea, lo antes posible, es ingresar donde dice ingrese aquí. Bien, se ve lento, tal vez es mi computadora o mi internet. Ahí vamos a llegar a un archivo. Este archivo es editable, van a poner los nombres aquí. Yo voy a hacer un ejemplo más tarde para que ustedes lo vean. Van a poner sus 3 nombres y acá van a poner el enlace al cuaderno de campo para que yo lo pueda ver. No sé si todos saben cómo compartir el Canva. A ver si podemos llegar ahí. Ahí, fíjense, hay un Canva abierto que dice investigación, tiene la hoja 1, la 2. En la primera hoja van a poner el título que ustedes elijan, las 3 personas que vayan a participar en el grupo, y luego acá donde dice compartir, van a poner cualquiera con el enlace, copiar el enlace y ese enlace vienen y lo pegan acá, donde dice cuaderno de campo, supongamos que sea el cuaderno, y lo dejan ahí.
¿sí? Y ahí yo puedo entrar e ir siguiendo el desarrollo de su cuaderno de campo. ¿Se entiende? De a poquito, de a poquito. Sí, sí. Pero la idea, buenísimo, pero Sí, la sí, idea sí. es que vayamos haciendo algo dinámico entre lo que yo voy a dar en clase y lo que ustedes van a elegir como tema de interés, porque no todos tienen el mismo interés investigativo, no todos los que están en el aula tienen la misma idea, vienen de la misma carrera, de base. Entonces, según lo que ustedes quieran, se agrupan, eligen su título, se van a ese archivo donde dice ingrese acá, le ponen el nombre, generan el enlace al Canva y vamos a ir trabajando con la nota. Entonces ponemos el título, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. La 1 no hay, perdón. La 1 era una presentación. Bien. Entonces, para que ustedes puedan comenzar sus notas, yo voy a comenzar a contarles muy brevemente, no vamos a dar una gran clase de teoría porque más de uno seguramente ha cursado metodología de la investigación o me equivoco. ¿Hay licenciados? Yo no cursé metodología de la investigación en mi ¿Hay carrera. alguien que no? Yo, sí, claro. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que sí haya cursado? Hola, profesora. Nadie. Yo hice Sí, un profe. doctorado en ciencias aplicadas, así que algo de Bien. investigación conozco. Bueno, ustedes saben que esta Sí, es una profe, yo materia cursé. que no les... Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes saben que esta es una materia que no le gusta a nadie. No los voy a engañar, no tengo esa idea. Bien, primero es un tópico complejo porque nosotros estudiamos, yo personalmente estudié una carrera para hacer ciencia e investigación, por lo tanto, mi vida es la metodología de la investigación, está hecha carne. Pero otras personas dicen, yo estudié ingeniería, ¿por qué tengo que ver técnicas de investigación? Yo vengo a hacer una especialidad en seguridad e higiene, ¿por qué tengo que conocer de investigación? Bueno, como les decía, primero y principal porque es un requisito del programa que ustedes puedan finalizar con la elaboración de un trabajo final integrador, un trabajo de graduación, que no reviste la naturaleza de una tesina o de una tesis, pero que tiene que tener su estructura formal. Y luego, para que nosotros sepamos, ustedes tengan la idea, de que en realidad la investigación está en todos los ámbitos de la vida y en general nosotros ya la vemos cuando la aplicamos para solucionar problemas. Cuando ustedes en lo que es seguridad e higiene observan nueva tecnología en la aparatología, nueva tecnología en los arnés, nueva tecnología en el equipamiento de la gente que trabaja en determinados lugares, nuevas tecnologías de software para prevenir riesgo, ¿bien? Todo eso viene de la investigación. Obviamente que no es la investigación básica que se conoce de mesada, pero tiene que ver con lo que se llama investigación aplicada. Pero muchas veces nosotros necesitamos tener idea de lo que es algo básico para saber qué es lo que está ocurriendo y poder aplicar una solución a esos problemas. La investigación tiene algo muy riguroso que tal vez otras carreras no lo tengan u otras actividades no lo tengan, que es un proceso que hay que seguir, donde el equipo y la persona que investiga tiene que seguir un método que es lo que conocemos como método científico. Y básicamente ese método tiene distintas etapas. La primera etapa, que es fundamental, ¿bien? Que es elegir el tema de investigación. Elegir el tema de investigación es el mayor problema de una investigación. Siempre nos cuesta elegir el tema de investigación, nos cuesta poner el foco en lo que nos gustaría investigar, y luego, una vez que yo investigo o identifico un tema relevante, tengo que definir el problema de investigación. Y acá viene el problema. Yo siempre digo, el problema de la investigación es definir el problema de lo que quiero investigar. Cuando hablo del problema de investigación, hablo de hacerme una pregunta de investigación. El investigador en la vida real observa algo y se hace una pregunta. ¿Por qué esto que estoy viendo está ocurriendo de esta manera? ¿Por qué esta causa provoca
este problema? ¿Por qué este problema tiene este efecto? ¿Cuál es la magnitud de este problema? Hay una serie de preguntas que se hace el investigador que son el combustible para arrancar la investigación. Luego, obviamente, tengo que empezar a contextualizar yo mi investigación, tengo que definir el objeto de estudio y los objetivos de la investigación, y a partir de ahí tengo que conocer qué se ha investigado previamente del tema, qué antecedentes hay, quiénes ya han trabajado en esto, ¿bien? ¿Qué bases teóricas hay? ¿Qué bases conceptuales? Bien, la base teórica es lo que conocemos de los grandes libros, que lo damos por sentado y que nadie se preocupa por refutar, digamos, ya son teorías que están eh, presentadas y que nadie las va a refutar. Pero después hay una serie de cuestionamientos que nos podemos hacer que van abriendo el camino a generar nuevas teorías. A su vez, cuando trabajamos un tema en particular, hay otra cosa que se denominan bases conceptuales. ¿Qué hacemos en las bases conceptuales? Fijamos las definiciones, los términos en común con los cuales nos vamos a estar refiriendo a nuestras variables de investigación. Bien, damos el concepto. Y luego, finalmente, como es el caso de ustedes, van a tener también lo que se denomina el marco normativo, que no se presenta para todas las materias, ni para todas las especialidades, ni para todas las carreras, sino aquellas que tienen una práctica normatizada. Bien, entonces acá también ustedes trabajan con leyes que son las que normatizan la seguridad y la higiene, el trabajo, la superintendencia de riesgos, ¿bien? A partir de que yo tengo todo esto listo, es decir, elegí el tema, me hice las preguntas, planteé el objeto, los objetivos, conozco la teoría, sé qué se investigó, cómo se denominan las variables, qué marco normativo tiene, voy a construir un marco metodológico. Aquí es donde voy a decir cómo son las variables, cuántas veces voy a levantar el dato, si la variable tiene un enfoque cualitativo o cuantitativo, si no voy a ir al terreno a levantar el dato, sino que voy a hacer una investigación documental, si voy a estudiar fichas, si voy a estudiar planos, si voy a estudiar fotos, si voy a ir al terreno a hacer mediciones, ¿bien? Ustedes, por ejemplo, tienen varias materias o tienen algunas relacionadas con por ejemplo, con la iluminación, con el riesgo ígneo, con un montón de cuestiones donde tienen que hacer una exploración, ¿no? Entonces, ahí si yo estoy investigando, vamos a recolectar los datos en lo que se denomina exploración de campo. En el caso de que yo quiera trabajar, supónganse, con una serie de fichas de datos que ya se levantaron, haré una investigación documental. Y obviamente una vez que yo levanto el dato, lo tengo que analizar. Ese dato se tiene que convertir en información para que yo pueda presentar los resultados, compartirlos, discutirlos, ¿bien? ¿Cómo discuto mis resultados? A mis resultados los discuto contra el marco teórico. Es decir, lo que yo estoy observando en mi contexto, con mi variable, lo voy a ir a discutir contra lo que dice la teoría. Entonces yo podré decir, el investigador fulano de tal, en su trabajo tal del año 2020, presenta que la prevalencia de accidentes laborales en la industria minera es tanto, y lo observado en esta empresa minera de la provincia de Salta, de la provincia de Catamarca, de la provincia de Jujuy, están, y los datos de mi investigación coinciden con lo presentado por el investigador. Eso significa discutir el resultado. Yo obtengo resultados y los contrasto contra lo que ya se conoce. Y finalmente elaboro conclusiones. Bien, esto que les acabo de presentar es el método científico, es el procedimiento, el proceso a través del cual uno va trabajando un proyecto de investigación. Y obviamente todo tiene que ver con todo, como digo yo, ahí va lento abriéndose, bien. El problema de investigación va a estar relacionado con un objeto de estudio, el objeto de estudio con el campo de investigación, el campo con el objetivo. El problema de investigación se va a dar en una población determinada y tiene un objetivo investigativo. Ese objetivo que yo voy a llevar adelante para investigar está relacionado con tareas investigativas que debo realizar. Esas tareas investigativas llevan implícito un método,
Bien, yo digo, bueno, voy a levantar datos en el campo. Perfecto, ¿y qué metodología vas a usar? Voy a hacer una encuesta, ¿no? Tengo que seleccionar lo que va a ser mi instrumento, mi técnica, mi instrumento para levantar el dato. Todo tiene que estar relacionado, el problema con el objetivo, con la idea. Luego, obviamente, el diseño de mi investigación tiene que estar completamente relacionado con las variables que investigo. Yo no puedo pensar en una variable que puedo medir, una variable cuantificable, y usar una entrevista para levantar los datos porque yo tengo que ir a medir, no le puedo preguntar a alguien qué percepción tiene del riesgo, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, de esta manera, lo que nosotros logramos en un proyecto de investigación es que una serie de relaciones queden demostradas y nuestro trabajo tenga una coherencia interna. Las ideas de investigación pueden surgir de un montón de lugares, tal vez ustedes están mucho más cercanos a tener ideas de investigación, algunos más que otros, no todos están tan cerca de la investigación, y la investigación tiene un rigor que no solamente tiene que ver con seguir el procedimiento, el proceso, el método científico, sino también, como en el caso de lo que vamos a estar viendo nosotros, bien, nuestra universidad nos dice, esta es la estructura, este es el estilo de redacción, y esto tiene que ver con lo que se plantea dentro de la universidad. Y para investigar, sí o sí necesitamos partir de un título de investigación, y ustedes me dirán, pero Sara, yo me gusta escribir y yo sé que el título de un libro se coloca al final. Sí, es verdad, el título se coloca al final, pero para arrancar las investigaciones siempre tenemos que tener un título tentativo. Ese es el título que nos va a permitir identificar las variables, ¿bien? Vamos a ver que además vamos a hacer el planteamiento del problema, algo que vamos a ver en el día de hoy, y ese planteamiento del problema consiste en que nosotros podamos definir el contexto, los objetivos, la hipótesis, bien, las variables, las dimensiones, etcétera, etcétera, trabajar con nuestro interés investigativo. Y luego debe haber el planteamiento de una metodología donde nos presente el diseño de la investigación, cuál es nuestra población, quién es nuestra muestra, qué técnicas voy a utilizar, qué instrumentos, y todo esto se presenta en un documento, ¿bien? Que finalmente cuando ustedes terminen la cuarta semana va a estar listo en su cuaderno de campo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema? No, ¿no es cierto? No. Bien, entonces, siguiendo con lo que es un problema de investigación, yo les decía que plantear el problema, hacernos la pregunta de investigación es lo que nos genera un problema, porque nos cuesta muchas veces enfocar. Entonces, lo que habitualmente nosotros hacemos, como hace cualquier investigador, es observar. Observamos, planteamos un diagnóstico de situación, ese diagnóstico forma parte de la observación, y en posgrados profesionalizantes como los que hacen ustedes, la investigación o su trabajo final consiste en presentar una solución a un problema. Por eso planteo aquí que hay una acepción a la palabra problema, porque es decir, uno dice, bueno, el problema de investigación, la señalética, ¿es un problema de investigación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? La señalética, ¿es un problema de investigación? ¿Saben todos lo que es la señalética, verdad? Sí. No, profe, yo no sé. Sí. La señalética es lo que se utiliza, por ejemplo, en todos los edificios donde tenemos salida, entrada, matafuego, plano de evacuación, señalética en colegios, escuelas, Listo, sí. la señalética. Bien, Profe, si yo planteo, ¿sí? perdón, iba a decir que puede ser un tema de investigación, no sé si tanto como un problema, porque tiene que cumplir ciertos requisitos y a veces si abunda, uno como que se pierde y no interpreta lo que se desea lograr justamente con las señales, con los carteles, con la señalización. Horacio, ¿vos sos el que estás hablando?
Sí, profe. Ana. Mucho gusto. Gracias por participar, Horacio. En realidad, por eso mismo digo, ¿la señalética como tal es un problema? No, no es un problema. Al contrario, No, es una es herramienta que algo nos así. permite... ¿Perdón? No, decía que era como una solución a un problema la señalética. Exacto. Muchas gracias, Sabrina. Entonces yo digo, ¿la señalética es un problema? No, al contrario. La señalética es algo que debe haber, que me ayuda, que todo. Ahora, ¿yo pongo carteles como se me da la gana? No, decía recién Bueno, Horacio, si es sobreabundante me va a provocar una confusión. Bien, ¿la señalética la hago yo como a mí me parece o hay un estándar internacional? Bien, tenemos normativas para escribir la señalética, hay formas de colores, de formas de los carteles, y todo eso está investigado. Entonces uno podría decir, ¿la señalética es un problema? No, no es un problema, pero debemos investigar y debemos fijar la normativa para que todos en el mundo lo hagamos de la misma manera. Ustedes conocen o deben conocer seguramente lo que son residuos peligrosos, ¿los conocen? sí. Sí, profe. Aceites. Sí, Bueno, sí. ustedes vieron los camiones que transitan por la ruta que tienen todos los códigos internacionales, que es parte de la señalética y que nos está diciendo, obviamente a los mortales no vamos a saber mucho más que si estamos viendo si lleva gas o si está llevando nafta, pero todos los camiones que transportan residuos peligrosos tienen una cierta señalética. Eso se ha investigado, se ha normatizado, se ha llegado a un consenso para poder hacerlo. Entonces, por eso digo, no siempre los problemas de investigación son problemas, sino que los llamamos problemas porque es un interés investigativo. Bien, eso es, como dice ahí, la acepción de la palabra problema. Yo lo que intento es que con la investigación brindar una solución, como decía Sabrina en su participación, brindar una solución, brindar una herramienta para que podamos convivir con eso que nos rodea. ¿Bien? Y acá viene algo muy interesante. Hay un autor que nos dice que cuando uno plantea el problema, primero y principal tenemos que identificar y describir los síntomas que se observan y que son relevantes de la situación. Esos síntomas los podemos relacionar con causas que produce o con efectos. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, yo les digo, el síntoma es errores en el manejo de agroquímicos. Bien, errores en el manejo de agroquímicos. En esta frase, ¿cuál es el síntoma para ustedes? Grupo, O sea, Lo que producen el mal los manejo o los químicos. ahí con dentro de la frase, el dentro uso de la frase está el síntoma. Dice, claro, errores en el manejo de agroquímicos. ¿Cuál es el síntoma en esa frase? Errores. ¿Manejo? el manejo de agroquímicos. Exactamente. ¿El manejo No, o el errores? ahí viene, ¿ves? Esto es lo que quiero que discutamos, aunque lleguemos tarde en la discusión, se mezclan las voces ahí. ¿El manejo de agroquímicos es un problema en sí mismo? No, el mal manejo del agroquímico es el problema. Muy bien, muy bien. El exceso Entonces, también es el problema. ¿perdón? Que lo que es excesivo también es el problema. O sea, los agroquímicos en Bien, sí. en este caso, la frase dice errores en el manejo de agroquímicos. Si yo tengo que guiarme por la definición que nos da el autor, yo digo, manejo de agroquímicos no es el error, el síntoma. El síntoma es el error, que puede ser exceso, como dice ahí, falta de capacitación, uso excesivo de agroquímicos, equipos y herramientas inadecuadas, falta de seguimiento en las regulaciones y directrices, falta de conciencia ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero mi variable de interés, ese problema de investigación, la variable de interés es manejo de agroquímicos.
cuál es el síntoma que me dispara la observación y ese diagnóstico que me dice, acá hay un problema. Esos errores que yo estoy observando. ¿Bien? El manejo de agroquímicos en sí mismo no es un problema. Es más, nosotros convivimos, yo no personalmente, pero la gente que trabaja en el tema de la agricultura convive con los agroquímicos. Manejar agroquímicos no es un problema si se lo hace de forma correcta. Ahora, ¿el síntoma cuál es? Uso excesivo, no uso de equipo, no seguimiento de las regulaciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de lo que es el síntoma y el problema? Sí, perfecto. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Yo les doy un ejemplo más sencillo. Yo vengo del ámbito de la salud, estudié para poder hacer metodología en otros ámbitos que no sean solamente de la salud, pero yo les digo, aumento de la presión arterial. ¿Bien? ¿Cuál es el síntoma? El aumento Exacto. Y presión arterial es la variable. ¿es un problema? Exactamente. No, Presión claro. arterial es la variable. ¿Presión arterial es un problema en sí mismo? Y- No, porque no, todos porque- tenemos presiones arteriales. Exactamente. No es un problema tener presión arterial. Por lo contrario, no tenerla sería un problema porque, bueno, el que no tiene presión arterial está muerto. Entonces, presión arterial es la variable de interés. ¿Bien? Pero lo que nosotros identificamos como síntoma es el aumento o es el descenso, un hipertenso, un hipotenso. Acá planteamos lo mismo, ¿bien? Entonces, manejo de agroquímicos no es un problema en sí mismo, pero es nuestra variable de interés. Y yo sobre ese tema quiero investigar. Por ejemplo, qué causas producen errores, ¿bien? ¿Qué efectos producen los errores? Quiero aportar un programa para evitar errores, por ejemplo, ya que es un posgrado profesionalizante. Eso tiene que quedar bien claro, ¿bien? Y obviamente los problemas que yo elijo para investigar tienen que ver con que sean de gran magnitud, que tengan una frecuencia, que haya una población de riesgo, que haya un impacto social, que haya una población vulnerable, y cuando voy a seleccionar un problema, que exista la posibilidad de investigarlo. Tampoco me voy a poner a plantear un proyecto de investigación donde no dispongo de los recursos o el problema ocurre, no sé, en las fosas aleutianas y yo tengo que ir a estudiarlo ahí. No va a haber forma de que vaya a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de plantear el problema es que yo me formule preguntas. Decíamos, el investigador se pregunta por qué pasa esto, cuáles son los errores, qué prevalencia tengo, ¿bien? ¿Qué efecto tiene? Que yo pueda relacionar variables, ya sea la variable de interés, que es la que yo planteo, más otra serie de variables si me interesa, o simplemente describir mi variable. Hay algo muy importante que es plantear la prueba empírica, es decir, que yo tenga la posibilidad de experimentar o al menos observar el fenómeno para poder levantar el dato, si no, no tengo chance de realizar la investigación, ¿no es cierto? Que haya una prueba empírica. También es importante que yo le pueda dar a mi proyecto una dimensión temporal y espacial. Yo no puedo estudiar el mundo entero y una variable de interés en el mundo entero. Yo tengo que darle un tiempo, un espacio y fundamentalmente definir una población donde voy a estar realizando la investigación. Esas son cosas así como que tenemos esto un poquito más de lo mismo. Y la nota número 4, para que ustedes la tengan en cuenta, yo los voy guiando, recién veíamos un poco de la nota 2, ¿bien? La nota número 4 está relacionada con lo que es el planteamiento del problema. Plantear el problema, cuando uno lo escribe, no sé si están acostumbrados o han leído artículos científicos. No, yo no. Bueno, después les pongo una carpetita de artículos con los que he trabajado en otras oportunidades, que son todos relacionados con seguridad e higiene. Cuando el investigador presenta la variable de interés, supónganse que estamos hablando manejo de agroquímicos o, como les decía, hipertensión,
Yo lo primero que voy a hacer es presentarlo a través de un método que se llama método del embudo. Y acá yo voy a decirlo brevemente, acá no hace falta que escribamos un tratado de esta parte, pero voy a presentar qué ocurre con mi variable de interés a nivel mundial. Bien, yo puedo decir, el manejo de agroquímicos a nivel mundial está regulado por fulano de tal, bien, la normativa internacional de la Organización de Agroquímicos dice tal y cual cuestión, a nivel continental, en América del Norte sucede tal cosa, en los países de América Latina sucede tal otro. A nivel Argentina, el manejo de agroquímicos está regulado por tal o cual normativa. A nivel regional no se conoce normativa o la provincia donde soy adhiere a lo que es la normativa nacional. Es decir, yo presento al lector la variable de interés. Bien, supongamos, vuelvo a la salud, donde yo me manejo mucho más cómoda, digo, voy a hablar de hipertensión, y diré, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud define a la hipertensión como la primera causa de muerte a nivel mundial. Las estadísticas indican que por año muere X cantidad de personas por accidentes cardiovasculares, estos relacionados principalmente con la hipertensión, es más prevalente en hombres que en mujeres. A nivel continental se observan estadísticas similares entre países industrializados y no industrializados, o del primer mundo y países, no sé, de Latinoamérica. A nivel Argentina, la encuesta nacional de factores de riesgo indica que la hipertensión o los factores de riesgo cardiovascular son la primera, la segunda causa de muerte. A nivel provincial, el Ministerio de Salud de la provincia X informa los datos tales y cuales, ¿bien? Entonces yo lo que hago es presentarle al lector lo que se conoce a grandes rasgos de mi variable de interés. A continuación, le voy a presentar al lector lo siguiente. Voy a contextualizar y voy a decir dónde ocurre el problema, y ahí diré, bueno, este problema que se observa manejo de agroquímicos, supónganse, se observa en la provincia de Santa Fe con grandes extensiones de cultivos de tales y cuales cuestiones. La provincia de Santa Fe se ubica en tal lugar, su población, su superficie húmeda y productiva es de tanto, ¿bien? Entonces voy a describir dónde ocurre. Si estoy hablando de la minería, me interesa hablar de otro tema relacionado con distintas cuestiones, diré lo mismo. Supónganse, en la provincia de Salta, la minería de tal cosa, extractiva, no extractiva, de fracking, qué sé yo, se presenta en la provincia de Salta, una provincia del noroeste de Argentina, con una extensión de tanto, las empresas mineras se ubican en la Puna, se extrae tal y cual cuestión, ¿bien? Sitúo al lector donde ya voy a empezar a levantar datos, donde voy a tener el lugar de acceso, ya sea de dato documental o que yo voy a ir al campo a levantar. Después tengo el quién. ¿Quién tiene este problema? Este problema lo pueden tener las personas, ¿bien? Lo pueden tener las instituciones, lo pueden tener las empresas, y acá hago una pequeña descripción de la misma manera, ¿bien? Y finalmente voy a hablar del problema contextualizado. En otro orden del método del embudo, yo le puedo contar al lector que a nivel mundial y bibliográfico en la literatura se conocen las causas que producen este problema, o puedo decir, no conocemos las causas y esta investigación busca conocer las causas que dan origen a este problema. Bien, eso puede ocurrir. También voy a tratar de presentar qué efectos tiene este problema para darle relevancia, darle una magnitud y decir, por esto selecciono este problema de investigación. Bien, ese es el efecto. ¿Qué efecto produce? ¿Qué consecuencias tiene el problema que eligieron ustedes para investigar? Y finalmente, la redacción se puede cerrar con un aporte donde pueden comentar qué aporta la investigación en general, o en el caso de que ustedes digan, yo voy a proponer un programa para mejora de tal o cual cuestión, presentar ese aporte profesional que ustedes van a hacer. Esto que están visualizando se denomina método del embudo y sirve para presentar el planteamiento del problema. Bien,
Y vamos a ver que una vez que nosotros terminamos este método del embudo, con este formato, a continuación viene otro apartado que se llama sistematización del problema. La sistematización del problema o la problematización consiste en hacer preguntas. Ahora cuando volvamos vamos a hacer un ejemplo de los que ustedes tienen en el aula. Consiste en hacer preguntas. Bien, yo primero me voy a hacer una pregunta general. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores más frecuentes en el manejo de agroquímicos? Bien, ahí tengo una gran pregunta de investigación. Esa es la pregunta general y la voy a formular como pregunta. Bien, esa pregunta siempre tiene que estar presente porque guía nuestra investigación. Ahí es cuando decimos planteamos el problema, esa es nuestra pregunta general. Y tiene que estar presente, ¿saben por qué? Porque va en concordancia directa con el objetivo general de la investigación. Entonces, si yo me acabo de preguntar cuáles son los errores más frecuentes en el manejo de agroquímicos, mi objetivo general será determinar los errores más frecuentes en el manejo de agroquímicos. Mi título puede ser errores más frecuentes en el manejo de agroquímicos. Y fíjense que aquí descubrimos algo que se llama consistencia primaria, donde el título coincide con la pregunta problema y coincide con el objetivo. Bien, estamos usando los mismos elementos para dar el título que dice errores en el manejo de agroquímicos en tal lugar, en tal provincia. Yo me pregunto, ¿cuáles son los errores del manejo de agroquímicos en tal lugar, en tal provincia? Y a continuación digo, determinar los errores más comunes en el manejo de agroquímicos en tal lugar, en tal provincia. ¿Se entiende? Esa primera pregunta que yo me hago va a abrir. ¿No están viendo, verdad? ¿O sí? No, profe, me parece sí. que se congeló. Quedamos ¿El en paso la 3? anterior, me parece. ¿O no? No, estoy bien, estoy bien. Es que yo tenía puesta la cámara donde me estaba mirando a mí para ver si efectivamente. Entonces, esa pregunta general, que es grande, es como un paraguas, luego me va a ayudar a preguntarme cosas más específicas, como por ejemplo, yo digo, errores más comunes en el uso de agroquímicos. ¿Qué me puedo preguntar si yo estoy investigando eso? Por ejemplo, ¿qué pregunta podrían tener como preguntas específicas acompañando esa primera pregunta, problema general? ¿Alguien trabaja en este campo? Puede ser como, al principio, cómo se manipulan. Por ejemplo, bien, estudio cómo se manipulan los agroquímicos, y cuando hablo de agroquímicos, ¿son todos iguales? No, también clasificarlos y también Exacto. analizar cuál es la necesidad real de, no sé, de la planta o de, no sé cómo sería, y cuánto está usando, puede ser. Tengo una serie de preguntas, ¿no es cierto? Yo me puedo preguntar cuáles son las categorías de agroquímicos que se usan en tal lugar, en tal provincia, ¿bien? ¿Cómo es el manejo? ¿Bien? ¿Existen protocolos de manejo? ¿Bien? ¿Qué tipo de cultivos necesito fumigar o para los cuales se utilizan los agroquímicos? Que va a tener que ver con la clasificación. Fíjense que a partir de una gran pregunta que es cuáles son los errores en el manejo de agroquímicos, yo tengo que hacerme preguntas más pequeñas. Y esas son las preguntas más pequeñas que me van a ayudar a poder responder la pregunta más grande. Esas preguntas más pequeñas son las preguntas específicas. Como vemos acá, dice, voy a formular una pregunta general, a continuación voy a formular una pregunta específica, a todas estas preguntas las voy a escribir en forma de pregunta y las voy a colocar al final de este método del embudo que yo les presenté. Entonces yo diré, cuando termine de escribir el método del embudo, voy a escribir un párrafo que va a decir, por ejemplo, por lo anteriormente expuesto, esta investigación busca responder las siguientes preguntas problema. Y voy a poner la pregunta general y las preguntas específicas que me voy a hacer. Esto lo vamos a trabajar en la nota 6, no se preocupen, vamos a ir avanzando de a poco, porque
ustedes con los títulos que vayan a seleccionar tienen que ir haciendo esta actividad en su cuaderno de campo. Bien, entonces, aquí terminamos la primera parte. Si les parece, hacemos un break. Son las 8 menos 5. Bueno, Buenísimo. Bueno, volvemos a las 20:10. O sea, hacemos un break de 15 minutos. ¿Les parece bien? Gracias, sí, sí. sí, sí. Los espero. Vuelvan.
Bueno, volvemos para llevar esto un poco a tierra, ¿no? Porque por ahí empezamos a hablar en algunos términos y no todos estamos acostumbrados a lo mismo. Así que en el Excel que hay, yo marqué 2 ejemplos. Voy a desmarcar así no llama la atención. Lo vemos en un ratito. Bien. ¿Están todos de vuelta o la mayoría está de vuelta? Sí, profe, acá estamos. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, fíjense Acá este estamos. título. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Porque hoy es viernes, así que nos cuesta bastante. Ustedes, bueno, ya vienen con los 3 encuentros anteriores, los viernes, 4 viernes seguidos, es un montón. Y hoy para mí es especial porque yo soy jujeña, estamos celebrando la noche del Éxodo, así que hoy no voy a poder estar. Así que disfruto y aprovecho la clase con ustedes. Ahí les marqué primero un título que está en azul con letras blancas, y lo que nos plantea es la incidencia de lesiones laborales en trabajadores de la industria textil. ¿Bien? Incidencia de lesiones laborales en trabajadores de la industria textil. Aquí donde yo pregunto el dónde, puedo decir industria textil o puedo decir dónde está la industria textil. Bien, cuando me pregunto el quién, voy a decir el problema lo tienen los trabajadores. Puedo decir los trabajadores de la industria textil y el dónde, digo, en una ciudad determinada. Y luego tengo incidencia de lesiones laborales. Dentro de este título que tenemos acá, ¿cuál es el P? ¿Cuál es nuestra variable de interés, nuestra variable investigativa, nuestra variable problema? Los Lesiones trabajadores. laborales. Perdón, vamos de una. Yo pensaba que el problema serían como los trabajadores, en realidad, ¿no? ¿No hay Les- alguien más por ahí? La incidencia de laborales. lesiones. Yo creo que sería la las incidencia de lesiones lesiones. laborales. Bien. Muy Las lesiones. bien. Vamos de nuevo. Recuerden en el esquema DQP, cuando yo digo el dónde, voy a plantearlo, ya sea la empresa, la institución, un colegio, una minera, lo que sea, o una ciudad. El quién son las personas que padecen el problema. En este caso son los trabajadores de la industria textil. ¿Bien? El dónde, supongan, en la República Argentina. ¿Quién? Trabajadores de la industria textil. Y el problema, la variable de interés, son las lesiones laborales. Lo que este investigador no conoce es la incidencia, es decir, cuántas lesiones laborales nuevas se producen en un periodo determinado de tiempo. Bien, esta investigación tiene una sola variable de interés, que es lesiones laborales. Bien, la contextualicemos. Entonces, si yo voy a plantear el método primero en nuestro DQP, el dónde, República Argentina, el quién, trabajadores de la industria textil, y el P, ¿cuál es el problema? Vamos a decir lesiones laborales. Bien, puede ser que este investigador haya notado que año a año la incidencia va creciendo. Entonces, es su interés conocer cuál es la incidencia, es decir, incidencia son los casos nuevos, prevalencia son los casos que ya existen. Este investigador quiere conocer cuántos casos nuevos hay en un determinado periodo. ¿Bien? Y tiene una sola variable de interés, que es lesiones laborales. ¿Sí? Ese es un ejemplo. En el ejemplo siguiente que les voy a mostrar, lo pongo en blanco, así no llama la atención. Bien, fíjense que dice, análisis del nivel de ruido en talleres mecánicos y su impacto sobre la salud auditiva. Bien, vamos a desmenuzar este título, le vamos a hacer una ¿cómo se diría? Como una autopsia al título. Bien, análisis del nivel de ruido en talleres mecánicos y su impacto en la salud auditiva. Bien,
¿Dónde ocurre este problema? La salud auditiva. En el taller mecánico. ¿Bien? ¿Quién tiene el problema? Los trabajadores. Los operadores, los mecánicos. Trabajadores. Exacto, los trabajadores, los mecánicos. ¿Bien? Y acá, ¿cuántas variables tengo? ¿Qué estoy analizando yo acá? El nivel de ruido y la salud auditiva. O sea, el Muy impacto. bien. 2. Primero y principal tengo dos variables. ¿Bien? Mi primer variable es ruido y mi segunda variable es salud auditiva. Y lo que yo quiero conocer es cómo los distintos niveles de ruido afectan la salud auditiva. En este caso se impone un juego entre dos variables. ¿Bien? Entonces, si hay una radio ahí, por favor, si la pueden bajar. Gracias. Entonces, fíjense que yo tengo dos variables que van a interaccionar entre sí. Ruido y salud auditiva. Y lo que yo quiero conocer como investigadora es cómo los distintos niveles de ruido impactan sobre la salud auditiva. Cuando yo tengo este juego de variables, ¿bien? Acá lo que vamos a poder observar es que una variable depende de la otra. Aquello que alguna vez escuchamos en investigación, que es la variable dependiente y la variable independiente. ¿Bien? Acá es obvio que la salud auditiva va a depender de los distintos niveles de ruido. Entonces, salud auditiva se convierte en mi variable dependiente de la variable independiente que es ruido. ¿Bien? Entonces, yo tengo este título que dice Análisis del nivel de ruido en talleres mecánicos y su impacto sobre la salud auditiva. Como pregunta, sí. ¿Esas no serían dos variables inversamente proporcionales? Depende, acá vamos a ir cuando nos toque plantear hipótesis, vamos a trabajar. Esto es un estudio de correlación. ¿Bien? Eso, gracias por tu participación, no alcancé a ver quién fue, pero antes de llegar ahí quiero terminar con la consistencia primaria. Bien, yo tengo un título que dice Análisis del nivel de ruido en talleres mecánicos y su impacto en la salud auditiva. Entonces yo me pregunto, ¿cómo impactan los distintos niveles de ruido sobre la salud auditiva en talleres mecánicos? Fíjense que yo no usé ninguna palabra que no esté contenida en el título. Bien, análisis del nivel de ruido y su impacto en la salud auditiva. Bien, ¿cuál es el impacto de los distintos niveles de ruido sobre la salud auditiva en talleres mecánicos? Y entonces, mi objetivo general va a ser analizar el impacto de los distintos niveles de ruido sobre la salud auditiva. Bien, yo me hice una pregunta, ahí nuestro compañero decía, esto es una correlación negativa inversamente proporcional, ¿qué va a ocurrir? Yo hago una pregunta y yo digo, ¿cómo impacta el nivel de ruido sobre la salud auditiva? Y digo, por ejemplo, a mayores niveles de ruido, mayor deterioro de la salud auditiva. Bien, acá hay una correlación a mayor nivel de ruido, mayor deterioro de la salud auditiva. Ahí es una correlación que se denomina positiva. Ambas variables se mueven en el mismo sentido. Yo digo, a mayor nivel de ruido, mayor deterioro de la salud auditiva. El compañero decía, acá hay una correlación inversamente proporcional, negativa. ¿Cómo sería? A mayor nivel de ruido, menor salud auditiva. ¿Se entiende? Depende de qué palabras yo utilice. ¿Qué es lo importante de esto que yo acabo de mencionar y que nos mencionó él también? Que yo me hice una pregunta, ¿cuál es la relación entre el nivel de ruido y la salud auditiva? Y yo misma me respondo, porque de antemano creo saberlo, donde digo, mira,
a mayor nivel de ruido, menor salud auditiva. Esa respuesta que yo acabo de darle a mi propia pregunta-problema es la hipótesis de la investigación. Bien, yo planteo una hipótesis. Ahora, esa hipótesis la tengo que ir a demostrar. Tengo que ir a hacer la experimentación. El método científico dice, observo, pregunto, respondo y experimento. Observo, hago el planteamiento del problema, hago la pregunta-problema, planteo la hipótesis, que es la respuesta tentativa a la pregunta-problema, y de ahí voy a investigar. ¿Bien? Entonces, fíjense que hay títulos que tienen dos variables y hay otros títulos que tienen una sola variable. Aquí, por ejemplo, decíamos incidencia de lesiones laborales en trabajadores de la industria textil. ¿Qué pregunta me haré yo? ¿Y cuáles son las lesiones laborales más frecuentes en esa industria? No, porque el título no dice lesiones laborales más frecuentes, dice incidencia de lesiones laborales en trabajadores de la industria textil. ¿Cuántos ¿Qué accidentes porcentaje de... ocurren Claro. en la industria textil? Y si, ¿Qué cantidad? y si yo uso las palabras exactas que están en el título, como lo usé yo, ¿qué me preguntaría? ¿Cuál es la incidencia? ¿Y cuál es la incidencia? Muy bien. ¿Cuál es la incidencia de lesiones laborales? Esa es la pregunta general. Después puedo hacer la pregunta que dijo el compañero, ¿qué tipo de lesiones laborales hay? Por ejemplo, esa es una pregunta específica, pero mi pregunta general está directamente asociada con el título de la investigación. Bien, y tengan en cuenta lo siguiente, cuando yo me pregunto cuál es la incidencia de lesiones laborales, ¿yo puedo hacer una hipótesis de cuál es la incidencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes saben qué está ocurriendo? ¿Cómo se maneja la variable? ¿Con qué? Acá no interacciona con nada, solamente estamos estudiando incidencia de las lesiones. ¿Yo me puedo hacer una respuesta? ¿Puedo decir la incidencia es 14% como respuesta? No, porque no tenés datos. No. Exacto. Igualmente, yo en el segundo ejemplo, en el que está en lila, tampoco tengo datos. Tengo que ir a levantar el dato. Pero yo de antemano sé que el ruido impacta en la salud auditiva. Por lo tanto, al hacerme la pregunta, yo digo, ¿cómo es el impacto del ruido en la salud auditiva? Y ahí me responde y digo, mira, mayor ruido, mayor impacto. Bien, ahora si yo me pregunto cuál es la incidencia, y la incidencia la voy a presentar como un porcentaje, un número, yo no puedo hipotetizar. Bien, entonces simplemente aquí me hago la pregunta problema y esto es una descripción de cuántas lesiones hay. Eso es lo que se llama estadística descriptiva, es una incidencia. Entonces acá todos los estudios descriptivos no llevan hipótesis. Bien, fíjense en otro. No les quiero hacer todo el trabajo, pero fíjense en este que tenemos acá, el que acabo de poner en rojo. Bien, yo digo, percepción del riesgo de accidentes laborales en empleados de supermercado. Bien, percepción del riesgo de accidentes laborales en empleados de supermercado. ¿Cuál es para ustedes la variable de investigación? ¿Qué tanto perciben el riesgo los trabajadores? No, recuerden que la variable de investigación es algo que está en el título. O es Accidentes ruido, laborales. El riesgo de... Ahí alguien dice accidentes laborales. Otra persona dice Yo dije el riesgo de accidentes. Pero... bien. El Ahí riesgo. Sabrina, creo, dice riesgo de accidentes laborales. Porque nosotros estamos queriendo investigar cómo perciben los empleados del supermercado
el riesgo de accidentes laborales, el riesgo de accidentes comunes, el riesgo de caídas, el riesgo de esto, el riesgo del otro, pero la variable de investigación es riesgo de accidentes laborales. Y lo que yo voy a investigar es la percepción. Sobre la percepción, ¿yo puedo hipotetizar? ¿Ustedes qué creen? Que no, porque en realidad es como lo evalúa cada uno. Exactamente. Acá yo voy a hacer una descripción de la percepción del riesgo de accidentes laborales. Por lo tanto, al igual que en la incidencia de lesiones laborales, no puedo hacer hipótesis. ¿Bien? Ahora, yo siempre voy a poder hacer hipótesis cuando haya dos variables en juego. ¿Bien? Por ejemplo, este que dice relación entre turnos nocturnos y accidentes laborales. Ahí lo vemos. Perdón. Lo estamos viendo un poquito más abajo, ¿bien? Relación entre turnos nocturnos y accidentes laborales en personal de seguridad privada. ¿Cuáles son las variables de investigación o de interés en este caso? Los turnos Accidentes nocturnos laborales y los turnos y nocturnos. Bien, laborales. exacto. Turnos nocturnos y accidentes laborales. Bien, relación entre turnos nocturnos y accidentes laborales. ¿Y qué pregunta me haría yo acá? Siempre Aumenta usando las palabras en el título. la relación entre los turnos. Pregunta. ¿Qué pregunta me haría ¿Cuál aquí? es la relación? Aumentan Muy los bien. laborales ¿Cuál con el es la? Ah. Exacto. ¿Cuál es la relación entre los turnos nocturnos y los accidentes laborales en el personal de seguridad privada? ¿Y qué puedo responder yo a esta pregunta? Cuando hay turno nocturno, los accidentes aumentan, puede ser. Pues Puede ser una exactamente. hipótesis. Entonces acá hay un tipo de investigación que se llama explicativo causal, donde estamos nosotros dejando en claro una relación y decimos, en los turnos nocturnos se producen accidentes laborales o en los turnos nocturnos se producen más accidentes laborales. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la relación entre el turno nocturno y el accidente laboral? Bueno, mi idea como investigadora de esto es que en los turnos nocturnos se producen más accidentes. Ahora, ¿eso es verdad o no es verdad? No lo sé. No, no es verdad. Tengo A que ver, ir a una probarlo. hipótesis. Claro. Exactamente. Entonces, fíjense ahí cómo yo cuando tengo dos variables y las puedo relacionar o correlacionar, voy a poder plantearme una pregunta y voy a poder dar una respuesta tentativa según lo que yo creo. Pero cuando hay una sola variable, no tengo forma de hipotetizar, porque yo no sé cuál es la incidencia, tengo que ir y contarlos. Bien, no sé no sé cuál es la percepción del riesgo. Yo lo que tengo que hacer es ir y entrevistar a las personas, ¿se entiende? Entonces, en Igual, este caso, sí, no, yo quería preguntar, igual yo entiendo eso, que aunque cuando no hay dos variables, no puedes hacer una hipótesis, pero vos no puedes plantearte una hipótesis que después vas a saber si lo que vos pensabas está bien o no a raíz de la investigación, o eso no se hace. ay, disculpen porque tengo la sensación de que ocurrió algo. ¿Me dan un segundito, por favor? Sí, sí. Sí, obvio. Les pido disculpas, pero era tal la insistencia que pensé que realmente era algo muy malo, pero no era alguien que necesitaba, bueno, estaba pidiendo algo. Me decía ahí la compañera, si yo puedo hipotetizar. Yo hay cosas que no puedo hipotetizar, yo no puedo hipotetizar la incidencia. No lo puedo hacer, digamos. La percepción es lo que una persona percibe, no lo puedo hipotetizar.
Yo tengo que ir y preguntar, tengo que ir y levantar el dato, no tengo alternativa al respecto. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se va a comportar la variable. Bien, yo puedo creer que esa gente percibe el riesgo de tal o cual manera. No, acá en los supermercados el riesgo es bajo o el riesgo es prácticamente nulo. Se me ocurre a mí, sí, comparado con otro tipo de trabajo. Pero acá no puedo hipotetizar. Yo puedo hipotetizar cuando conozco las variables y conozco cómo se deberían comportar entre ellas. Como decíamos hace rato, yo casi estoy segura que cuando el nivel de ruido es alto, la salud auditiva empeora. Bien, entonces, sí hay otros tipos de investigación como la cualitativa, donde uno va planteando la hipótesis a medida que va escuchando a la persona. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, Sí. lo entiendo. O sea que Bien. en realidad de hipótesis vamos a tener siempre, pero en algunos casos, de acuerdo a la variable, va a ser una vez avanzada la investigación. Exacto. En general, cuando nosotros trabajamos con determinados tipos de variables, y la investigación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la investigación es cuantitativa, yo planteo de antemano la hipótesis, porque yo sé cómo se comporta la variable, porque la variable tiene unidad de medida, ¿bien? Mientras que cuando las variables son más cualitativas, la hipótesis se va planteando a medida que yo voy levantando el dato. Ahora, con un número como la incidencia, yo no puedo plantear una hipótesis porque simplemente es ir, levantar el dato y sacar el dato. No puedo decir, si yo digo, ¿cuál es la incidencia en las lesiones laborales? Y yo no puedo decir, la incidencia es del 14%. Claro, está bien, entiendo, sí. No tiene ningún sentido. Es un dato que yo necesito ir y levantar. No hay lugar para, ¿se entiende? No hay lugar para plantear hipótesis ahí. Entonces, mostrarles esto era un poco acercarlos a lo que son los títulos, a lo que estuvimos viendo para que ustedes puedan. No es un trabajo, no es una actividad fácil de realizar. Por ahí hay alguien se equivocó y se rió, como diciendo, mira lo que dije cualquiera, pero no es una actividad sencilla de realizar porque esto es como un entrenamiento que uno hace leyendo títulos, leyendo artículos científicos, ¿bien? Pero ¿por qué sirve? Porque de esta manera yo puedo plantear mis títulos de investigación y fíjense que yo a partir de esto puedo decir, por ejemplo, el nivel de ruido, yo lo puedo medir al nivel de ruido. Y ese nivel de ruido tiene una unidad de medida. Por lo tanto, a partir de acá yo ya sé que por lo menos una de mis variables es del tipo cuantitativa. Ahora luego digo, la salud auditiva, ¿la puedo cuantificar? ¿La puedo poner en una escala? Cuando voy a hacerme un estudio de fonoaudiología, ¿me van a dar números que me indiquen la salud auditiva o me van a decir su salud es buena, muy buena o mala y tengo una escala de Likert, por ejemplo? ¿Bien? Entonces, una vez que yo tengo el título, voy a empezar a desmenuzarlo para sacar distintas cosas, como por ejemplo, con qué herramienta voy a levantar el dato, ¿bien? Con qué técnica voy a levantar el dato, cómo voy a medir el dato, que es un poco de lo que sigue ahora, ¿bien? Tampoco vamos a enloquecer porque esto lo tienen en los videos, entonces lo pueden ver tranquilos. Y fíjense que decíamos que es una variable, ¿no? Y la variable es precisamente algo que puede observarse, se puede medir, se puede categorizar y va a cambiar entre las personas, en los grupos, en las distintas situaciones. Si yo hablo, por ejemplo, de variables relacionadas con seguridad e higiene, puedo tener indicadores de seguridad como número de inspecciones, planes de mejora, condiciones laborales como tipo de tarea, horas de trabajo por día, hábitos de seguridad como uso de equipo de protección personal. Voy a tener variables interesadas en accidentes laborales, enfermedades profesionales. Dentro de lo que es ambiente laboral y estructura puedo estudiar la iluminación, el ruido, la temperatura, la calidad del aire. ¿Bien? Entonces, dentro de cada área hay una serie de variables que tienen relación con lo que nosotros hacemos, es decir, los que hacen salud estudiarán variables de la salud, los que hacen derecho, variables de derecho, y así sucesivamente.
los títulos que yo les dejé tienen variables todas relacionadas con lo que es la seguridad y la higiene. Y ahí decíamos, hay títulos que tienen una variable, hay títulos que tienen dos variables o más, ¿bien? Cuando yo tengo al menos dos variables, puedo buscar cómo se asocian estas variables, ¿bien? ¿Qué relación tienen? Puedo querer compararlas, ¿sí? Acá puedo decir si asocian de manera correlacional positiva, correlacional negativa. Quiero poder comparar las variables, o quiero conocer la causa del origen, como la que decíamos hace un rato, ¿no? Una da origen a la otra. El turno nocturno da origen a mayor cantidad de accidentes laborales. Eso es un explicativo causal. Se explica por qué a la noche se producen más accidentes laborales. Entonces, yo siempre me hago una pregunta, y acá la que hacíamos hace un rato, donde decía, ¿cuál es la relación entre el nivel de ruido y la aparición de hipoacusia? Bueno, aquí estudiamos la relación entre el ruido, que es la variable independiente, que actúa sobre la variable dependiente, que es la hipoacusia, que su aparición o no va a depender de los niveles de ruido. Bien, ahí tenemos el ejemplo clarito. La variable independiente, entonces, es lo que antecede al problema o la causa que genera el problema. Es un factor que influye o produce el efecto. Y esa variable, como el ruido, no depende de ninguna otra. ¿Bien? Y después tenemos la variable dependiente, que es el efecto, que es este resultado que estamos viendo, que es el deterioro de la salud auditiva o la hipoacusia, y es la consecuencia de la función de la variable independiente. ¿Bien? Entonces, la variable dependiente depende del comportamiento de la variable independiente. ¿Estamos? Esto está como muy loco, pero como les decía recién, ¿por qué es importante que yo en el título sepa qué es lo que estoy estudiando? Porque de esta manera voy a saber cómo recolectar los datos, voy a poder plantear relación entre las variables o los fenómenos, voy a organizar ese análisis, puedo formular hipótesis o no, dependiendo si tengo más de dos o más variables, voy a plantear el diseño metodológico, voy a seleccionar el instrumento para realizar la investigación. Bien, con esos instrumentos voy a levantar los datos, la técnica, el instrumento, voy a interpretar los resultados. La interpretación del resultado tiene que ver con la unidad en la que yo mido la variable o la categoría en la que pongo la variable, y luego finalmente voy a presentar todos mis resultados en función de las variables que estoy estudiando. Por eso es que es tan importante que en el título ustedes puedan decir, aquí tengo mis dos variables. Y como decíamos recién, bueno, en los estudios pueden haber variables relevantes, que son las que estamos estudiando, y otras irrelevantes que en realidad no van a modificar la realidad de la investigación, pero pueden estar presentes. No hay una relación directa, pero pueden estar presentes. Recién también decíamos que según su función pueden ser independientes, es decir, que actúan sobre la variable dependiente, o la misma variable dependiente, que es la consecuencia o el efecto que produce la variable independiente. Después nos puede ocurrir, esto se los cuento como una anécdota, no lo vamos a plantear, que haya lo que se denomina variables intervinientes, que son aquellas que pueden aparecer en el transcurso del estudio, pueden afectar el transcurso del estudio, pueden modificar el resultado de la investigación. Muchas veces el investigador las puede manejar a las variables intervinientes, pero pueden tener un resultado que no esperábamos porque están interviniendo en algo que yo no lo tuve en cuenta. Bien, y luego están por último las variables extrañas, que son aquellas que el investigador ni siquiera las tuvo en cuenta, escapan al control del investigador y también pueden influenciar los resultados de nuestra investigación. A los fines de nuestra tarea y de lo práctico que vamos a hacer, las importantes son las independientes y las dependientes, nada más. ¿Bien? Después tenemos las variables cualitativas y las cuantitativas. Esto es, ya más o menos lo conocen. Las variables cualitativas también las llamamos variables categóricas, miden cualidades, ¿bien? Por ejemplo, yo digo ocupación, ¿bien? La ocupación
soy docente, investigador, ingeniero, licenciado. Bien, no tengo unidad de medida, son categorías. Lo mismo que la nacionalidad, la religión, el estado civil, ¿bien? Mientras que las variables cuantitativas son aquellas que pueden ser medidas. Y fundamentalmente lo importante de las variables cuantitativas es que tienen unidad de medida. Si yo hablo del ruido, voy a decir decibeles. Si hablo de la talla, voy a decir 1,70. Si hablo de la temperatura ambiente, voy a decir grados Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Bien, si hablo del peso, tiene unidad de medida, metro, centímetro, kilogramo, decibeles, grados, ángulos, por ejemplo, tasas cuando informo un número, ¿sí? Eso básicamente es la diferencia, eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de observar su título. Si la variable que ustedes tienen la tienen que categorizar, por ejemplo, la percepción, o la pueden medir como, por ejemplo, el ruido, ¿bien? Y después, según el nivel de medición, las puedo categorizar como están acá, que lo muestro aquí, que es más o menos lo mismo. Acá, bueno, está bien. ¿Bien? Acá mejor, ahí se ve mejor. Digo, las nominales vienen, como su nombre lo indica, de nombre. Entonces son aquellas variables como las que decíamos hace rato, ocupación, es esto, es esto, es esto, nacionalidad, color de pelo, grupo sanguíneo, ¿bien? Sexo biológico. Son categorías, son nombres que yo le asigno a esa variable. Y como dice ahí, son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Por ejemplo, yo si soy grupo sanguíneo cero positivo, no puedo ser grupo sanguíneo AB positivo. Son categorías mutuamente excluyentes, no puedo ser dos cosas a la vez. Religión, como decía ahí arriba, ¿bien? Yo puedo ser musulmana y no puedo ser católica, no puedo ser las dos cosas a la vez. ¿Se entiende? Entonces son mutuamente excluyentes. Lo importante de este tipo de variable, según su medición, es que no dan orden ni jerarquía. ¿Bien? No dan orden, no asignan orden ni jerarquía, simplemente son mutuamente excluyentes y se llaman por su nombre, son nominales. Mientras que las ordinales, las variables de orden, nos van a ordenar y pueden ordenar de manera creciente o decreciente. Por ejemplo, ahí vemos la típica encuesta, no sé si ustedes responden encuestas o no, las que hacen por teléfono, donde dice cuál es la imagen de tal candidato para las elecciones. Excelente, bueno, regular, malo. Bien, eso se llama escala de Likert. Esa escala de Likert nos da un orden, por eso se llaman variables ordinales. Y después tenemos, cuando hablamos de variables numéricas, donde hay número, vamos a tener estas que están aquí, que yo se las presento para que se vea más fácilmente, bien, de intervalo, donde lo que va a ocurrir es que el número 0 no tiene una significancia. ¿Esto qué significa? Si yo digo que hay temperatura 0, ¿significa que no hay temperatura? No, 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 ¿no cero. es cierto? ¿Qué significa? ¿Que la temperatura es muy? es una temperatura baja, da un orden. Tremendamente baja. Exacto, pero no significa que no haya temperatura. Si yo digo, tiene talla 0, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no tiene cuerpo o que la talla es muy pequeña? Pequeña. De la talla. Exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense que acá, este tipo de variables, el 0 no tiene una significancia. Mientras que acá hay unos ejemplos más lindos. Por ejemplo, yo digo, tiene edad 0. ¿Alguien puede tener edad 0? No. ¿Alguien puede pesar 0? Acá hay que sacar No. talla. ¿Alguien? No. Si, hay que sacar talla de ahí, acuérdense. Si yo digo número de hijos, ¿puedo tener 0 hijos? Sí, puedo tener 0 hijos y significa que no tengo hijos. ¿Se entiende?
Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de variables. Una tiene 0, la otra no tiene 0. Es decir, el 0 tiene significado o el 0 no tiene significado. Esto es para que lo conozcan nada más. Y después existe lo que se denomina las variables según la cantidad de veces que yo recoja la variable, a lo cual yo le llamo corte. Bien, se llama corte transversal o corte longitudinal. Yo, por ejemplo, quiero acá determinar los niveles de asbesto en trabajadores de subterráneo con más de 20 años de servicio. Bien, determinar los niveles de asbesto de trabajadores de subterráneo con más de 20 años de servicio. Aquí, ¿cuál es mi variable de investigación? Los niveles de asbesto. Niveles de asbesto. Exactamente. Niveles de asbesto. Mi pregunta problema dice, ¿cuáles son los niveles de asbesto? Y yo acá no puedo hipotetizar. Los llamo y les hago la prueba. Bien, ¿dónde ocurre este problema? En ciudades con subterráneo. ¿Quién tiene este problema? Trabajadores de subterráneo con más de 20 años de servicio. Entonces yo llamo a todos y les digo, todos los trabajadores que tengan más de 20 años de servicio, vengan, vamos a tomarle una muestra para determinar qué nivel de asbesto tiene usted. Esa toma la realizo una sola vez y determino en ese corte, que es un corte transversal, por una sola vez los niveles de asbesto. ¿Bien? Y digo, el X% tiene un nivel de asbesto de tanto, el X% un nivel de asbesto de tanto. Ahora, en este lugar, en este momento, con esta muestra. ¿Bien? ¿Qué ocurre con este tipo de variables? No puedo comparar porque se mide una sola vez, o sea, no hay forma de comparar en el tiempo, ni con otra muestra, ni con nada, y además son económicos, son estudios donde mido una sola vez la variable. Pero fíjense si yo digo, determinar los niveles de contaminación hídrica durante el primer año de puesta en marcha de Agroquímicos Norte, Sociedad del Estado. ¿Bien? ¿Cuál es mi variable de interés? Los niveles de contaminación hídrica. Perfecto, niveles de contaminación hídrica. Mi pregunta va a ser cuáles son los niveles de contaminación hídrica y lo que haré será una vez por mes, porque ahí dice durante el primer año de la puesta en marcha, una vez por mes me tendré que dirigir al cauce río abajo, ¿no? De donde está la empresa agroquímico y tomar una muestra de agua y tener que llevarla al laboratorio. Y durante un mes, durante un año, yo tendré que tomar esa muestra y tendré 12 valores. ¿Bien? Entonces, acá yo hago una toma de muestra longitudinal, la hago en el tiempo, la hago más de una vez y sí puedo comparar. Y voy a decir, mira, antes de que arranque la operación de esta industria agroquímica, estos eran los niveles de contaminación, el primer mes son estos y el mes 12 son estos. Fíjate lo que está ocurriendo. ¿Bien? Obviamente que estos estudios son más costosos, como dice ahí. ¿Se entiende la diferencia entonces entre un corte transversal y un corte longitudinal? El corte transversal, la variable se mide una sola vez y en el corte longitudinal la misma variable la voy a medir distintas veces y lo que voy a intentar hacer es observar cómo va evolucionando la variable. Por lo tanto, tengo que hacerlo en el tiempo. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Buenísimo. Y cuando hablábamos hace un rato de esta cuestión de cualitativo y cuantitativo, para que ustedes cuando lean y lo puedan analizar van a ver que todo lo que sea cuantitativo yo le llamo variable y cuando es cualitativo le voy a llamar categoría de análisis o variable categórica. ¿Bien? Ahí dice, ¿hay alguna diferencia entre variable y categoría? No, lo que ocurre es que son equivalentes, no son lo mismo, equivalen a lo mismo en el sentido de lo que estamos midiendo, pero lo llamamos variable cuando el enfoque es cuantitativo y categoría o variable categórica cuando el enfoque es cualitativo.
¿Bien? Y esa es la idea entonces para que ustedes trabajen lo que es la variable, la nota 2 y la nota 4. La nota 3 es una pequeña nota que habla de la introducción de la investigación, cómo la pueden escribir, ¿bien? Por ejemplo, si la investigación les sale larga y utilizan más de una hojita de Canva, no hay ningún problema. Y la nota 5, que es lo último para cerrar, que es muy breve, es que yo siempre tengo que justificar por qué investigo. Ustedes piensen que el proyecto en el cual ya se están escribiendo, que me encanta la interacción, este proyecto lo vamos a financiar. Supónganse que la UCASAL dice, cuando termine la carrera, los mejores proyectos que se presenten van a tener un financiamiento. Bueno, entonces justifiquemos por qué hacemos la investigación. Acá yo no voy a poner los objetivos de la investigación, ¿bien? Yo lo que voy a presentar acá es ¿para qué sirve mi investigación? ¿Qué beneficios aporta a la sociedad? ¿Quiénes podrían beneficiarse de los resultados? ¿Qué información nueva puede aportar? ¿Qué utilidad posible va a tener? Bien, ¿para qué problema sería útil esta investigación? Y son como 5 preguntas claves que ustedes van a tener que responder para hacer la nota 5. Justificar la investigación que les tocó. Es decir, bueno, supónganse que dice iluminación en las aulas y fatiga visual de los niños. Entonces vamos a decir, bueno, lo importante, ¿para qué servirá esta investigación? Para conocer la relación que existe, qué beneficios aportará, quiénes podrán beneficiarse, los alumnos de esta escuela. ¿Qué problema va a resolver o qué utilidad tendrá? Bueno, poder generar modificaciones en la iluminación de las aulas para que los chicos no tengan fatiga visual. ¿Se entiende? En este caso, lo redactan, ya les digo, pueden usar todas las inteligencias que quieran, lo van poniendo, lo van armando en su cuaderno de Canva, en función del título, obviamente. Un poquito más teórico este tema, es que yo puedo dar una justificación teórica, que en general lo que hace es aumentar el conocimiento, tiene como objeto presentar más teoría, argumentar o rechazar aportes teóricos, ¿sí? Cuando yo tengo una justificación metodológica, que puede ser parte de lo que ustedes hacen, por ejemplo, yo puedo crear nuevos instrumentos de medición o nuevos modelos de investigación, una metodología nueva, un instrumento nuevo para hacer algún tipo de medición, modificar un instrumento existente que no se puede aplicar. Supónganse, a nivel internacional se utiliza la grilla de tal cosa para medir riesgo de tal tipo. Y ustedes dicen, bueno, pero mira, aquí en Argentina nosotros no usamos tal tipo de, no sé, inflamable. Por lo tanto, esta grilla hay que adaptarla. Bueno, eso hay que hacer una investigación, hay que armar la grilla de vuelta, hay que aplicarla, hay que hacer un piloto, y que esa grilla funcione, que todos entiendan lo que tienen que entender, es una justificación metodológica. Y de la misma forma, que también sirve para ustedes, la justificación práctica, donde vamos al hueso de la cuestión. Yo no quiero saber ni las causas, ni las relaciones, ni el efecto, todo eso ya lo sé. Lo que yo busco es aportar una solución. ¿Bien? Entonces, hay algunos títulos que son aporte directo, que lo van a poder ver. A ver si hay alguno aquí. Bueno, no voy a decir nada porque si no les voy a estar ahí dando unos auxilios, pero pueden ser aportes, ¿bien? Entonces, yo aporto en la investigación y esa es mi justificación. Estoy solucionando un problema, ¿bien? Entonces, estamos a 5 minutos de que esto termine. Cuéntenme cómo están, cómo lo ven, si creen que van a poder avanzar en el cuaderno. ¿Están al borde del colapso? Quiero ver esas caras, así nos despedimos. Ahí está Sabrina, al pie. Mauricio también, muchas gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En realidad es del tema que ya elegimos, porque ya nos pusimos en grupo y eso, elegimos Sabrina, lo podemos hablar en el foro. Está bien, ¿sí? está bien. Van planteando las preguntas en el foro.
la interacción para el foro es para todos, o sea que si vos planteás una pregunta y alguien quiere darte una mano, responderlo, chicos, no entiendo la variable, ¿por qué es esta dependiente y la otra independiente? Yo también voy a participar en el foro, cualquiera puede abrir el foro, así que anímense. Y bueno, les quiero preguntar, ahí lo veo a Pablo también. Pablo, ¿qué le pareció la clase? Bien, profe, yo entré como 20 minutos tarde porque estaba laburando. Lo veo, Eh, lo veo. sí, 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 Está así con su chaleco salvavidas de la clase. como vine los credenciales, como salí de laburo, me vine. Lo que escuché, bárbaro, fantástico, muchas cosas nuevas, mucho para leer, mucho para aprender. Bueno, Henry, Marcia, Waldo, ¿qué me cuentan? ¿Bien? ¿Van a avanzar? Estefanía, ¿sí? Sí, Sí, profe, vamos Henry. a avanzar. Estamos con eso de armar el grupo para que no nos quiten los temas interesantes. Así es. Allá Horacio, ¿cómo lo veo sonriendo? Ya está quitando temas, Horacio. Ya le han quitado el tema. No, bueno, es que claro, elegimos uno porque tenemos experiencia laboral justamente en eso, entonces, no sé, aparte es un tema, justo el título es algo en lo que solemos trabajar o es una de las incógnitas que se nos presentan, ¿no es cierto? Me encanta porque, bueno, como les digo, yo vengo de un campo que es distinto a la seguridad y la higiene, para mí es un desafío. Sí comentarles, obviamente, que la metodología de la investigación es transversal. Lo que yo Sí. les cuento es transversal a cualquier disciplina. Obviamente con distintos matices, las ciencias jurídicas, las sociales, tienen distintos tipos de técnicas de investigación, pero todo lo que es método, variable, lo que presentaba en el día de hoy, es como transversal. Pero para mí es un desafío porque la idea no es hacer una clase teórica, sino que hagamos un ida y vuelta. Hoy ha tenido bastante de teoría, tiene esa función porque la tengo que presentar a la materia, pero la idea es que en las clases subsiguientes, lo que ustedes hayan visto de videos, que ya están puestos los videos de la semana 2, bien, semana 3 y 4 todavía no, pues tampoco quiero abrumar, tampoco quiero que sea una locura todo, pero la semana que viene vamos a ir viendo los títulos, ustedes van a ir comentando qué están haciendo y lo que yo dé de teoría lo vamos a ir aplicando esos títulos para que ustedes puedan pensar sus proyectos de investigación, leer, entender y como les digo, nútranse de todas las herramientas que quieran, no tengo ningún problema. Después vamos a hacer un descargo de autoría, vamos a poner, como se dice, bueno, yo también soy estudiante, les cuento, estoy haciendo un posgrado, entonces hay que poner nota del autor. El autor declara haber utilizado tales y cuales inteligencia y se hace cargo de tal y cual cuestiones, pura responsabilidad, etcétera, etcétera, porque también doy un posgrado donde doy búsqueda bibliográfica de inteligencias y enseñamos que las inteligencias alucinan. No sé si saben, conocen ese término, el chat GPT alucina, como dicen los chicos jóvenes, flashea algo. Bueno, entonces hay que tener consideraciones con esas cosas. Ustedes son profesionales, se van a dar cuenta cuando las inteligencias estén escribiendo algo que no tiene mucho que ver, así que bueno, ahí hacen su aporte. Y les agradezco muchísimo por haber estado hasta las 21. Miren las charlas, las clases, son cápsulas cortitas, trabajemos en el foro, pregunten todo lo que quieran, que sea lo más interactivo posible porque esta materia tiene sus cositas, digamos. Así que no la dejemos caer en un saco roto de teoría y avancemos sobre la práctica, ¿sí? Sí, profe, genial. Bueno, muchísimas gracias, que Perfecto, tengan muy profe. buenas noches. Muchas Nos gracias. estaremos viendo el Hasta viernes que luego. viene a las Chao, 19. profe. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós, Saludos, adiós. profe. Chau, chau. Gracias, muchas gracias.